Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy como expositor me ha tocado hablarles sobre el análisis de cationes, aniones y cromatografía. ¿Qué es un anión? Un anión es un ion con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado más electrones. Los aniones monoatómicos se describen con un estado de oxidación negativo. Los aniones poliatómicos se describen como un conjunto de átomos unidos con una carga eléctrica global negativa, variando sus estados de oxidación individuales. Análisis de aniones. Para el análisis de los aniones de una muestra existen marchas sistemáticas de separación e identificación, pero no dan buenos resultados por dos razones. A. No se consiguen buenas separaciones entre los grupos de aniones. Es decir, en el análisis de aniones no se aplican procedimientos generales de separación en grupos como se hace en el caso de los cationes, debido a que no se pueden formar compuestos suficientemente insolubles como para lograr una separación eficiente. Si bien con plata o bario se podrían separar un conjunto bastante numeroso de aniones por precipitación, el tratamiento posterior de los mismos para separarlos e identificarlos es bastante complicado. B. Los aniones se descomponen durante las separaciones. Esto significa que muchos aniones no conservan su individualidad durante el curso de las operaciones a las que debe someterse la muestra a analizar. Además, también se puede producir cambios por acción del oxígeno del aire o por acciones recíprocas de las sustancias que están en solución. Por estas razones, se prefiere tratar de identificar cada anión en presencia de los demás con reactivos específicos o en condiciones de especificidad. Para cortar el análisis, se realiza previamente una serie de ensayos de orientación y clasificación que nos permiten obtener la lista de aniones probables de la muestra, a las cuales se les deberá realizar la identificación correspondiente para confirmar su presencia. Al realizar estos ensayos es necesario tener en cuenta la posible interferencia de los cationes presentes en la muestra. Generalmente los cationes alcalinos no afectan la investigación de aniones, sin embargo, la mayoría de los cationes de los grupos pueden producir interferencias en el análisis de aniones, que hablaremos a continuación. Interferencias de cationes en el análisis de aniones. Pueden producirse por formación de sales insolubles con aniones en la muestra, por ejemplo, el sulfato de bario y cloruro de plata. B. Impartirle color a la solución, por ejemplo, el hierro, el cobalto, el cromo, el níquel y el cobre. Algunas de las interferencias planteadas deben eliminarse, otras, en cambio, requieren un cuidadoso análisis de los resultados teniendo en cuenta su probable presencia, en nuestro caso, de existir cationes interferentes. Estos serán eliminados al realizar la solución preparada. Para detectar la presencia de interferencias y determinar el procedimiento a emplear para su eliminación en el análisis de aniones, se debe considerar inicialmente solo la solubilidad de la muestra en agua. De acuerdo a esto, se procederá según el siguiente esquema. Si la muestra es soluble en agua, también en el caso en que la muestra de partida sea líquida, se debe efectuar un ensayo para averiguar si hay o no cationes interferentes. Para ello, una pequeña porción de la muestra se trata con una solución concentrada de carbonato de sodio y se hierve un tiempo. Si la solución queda limpia, significa que no hay cationes interferentes. En este caso, la solución para el análisis de aniones se prepara disolviendo la muestra sólida en agua o usando la solución original si es líquida. Si en la solución queda residuo, implica que en la muestra hay cationes que constituyen interferencias para el análisis de aniones. Por lo tanto, deberá realizarse la solución preparada, la cual permitirá eliminar las interferencias de los cationes en el análisis de aniones. En este caso, la muestra de partida para los ensayos en la solución preparada. Si la muestra es insoluble en agua,
Esto indica la presencia de cationes interferentes en la muestra, lo cual requiere que en el análisis de aniones la muestra de partida para los ensayos sea la solución preparada. Importante: si la muestra contiene más de un anión, las observaciones serán la resultante de los fenómenos evidenciables que cada anión produce. El analista utilizará estas observaciones para a. Dar como probable evidencia a todo anión cuyo comportamiento coincide con lo observado, es decir, cuya presencia determina las observaciones. B. Dar como sin evidencia a todo anión cuya presencia o ausencia no modificaría las observaciones efectuadas. C. Dar como ausencia a todo anión que en uno o en más ensayos de haber estado presente, hubiera dado una observación que alternaría o modificaría la indicada o informada en el análisis. Cuanto mayor sea el número de ensayos por los cuales se descarta el anión, mayor es la seguridad del analista para considerarlo realmente ausente en la muestra, lo cual no significa que un anión no pueda ser descartado por un solo ensayo. Todos los aniones probables, con evidencias o sin evidencias, pueden ser verificados por ensayos de identificación específicos o en condiciones de especificidad. ¿Qué es un catión? Un catión es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. 2. Análisis de cationes. La muestra sobre la cual se efectúa el análisis de cationes se obtiene disolviendo una porción de la muestra sólida en el disolvente apropiado en el cual ha mostrado ser soluble, pudiendo este ser agua, cualquiera de los ácidos ensayados e incluso disgregantes, según las características de la muestra. Para el análisis de cationes hay dos procedimientos. A. Ensayos con reactivos generales. B. Marcha analítica clásica. Antes de iniciar el análisis de cationes es necesario saber solubilizar la muestra, evaluar en función de los aniones presentes en la muestra y el método seleccionado para el análisis de cationes, eliminar las interferencias. Las interferencias más frecuentes en el análisis de cationes. Los aniones pueden constituir una interferencia en el análisis de cationes debido a que a. Reaccionan con los reactivos utilizados en el análisis de cationes. A1. Aniones oxidantes débiles. Dióxido de nitrógeno, sulfite, tiosulfato. Oxidan ácido sulfhídrico. A. Óxido de azufre, observándose turbidez aún en ausencia de cationes capaces de dar sulfuros insolubles. A2. Aniones oxidantes fuertes. Nitrato, triyoduro, cromato, clorato, permanganato oxidan ácido sulfhídrico a ion de sulfato, no quedando reactivo disponible para la precipitación de los cationes como sulfuros, además de estar presentes bario, el estroncio y el plomo, podrían precipitar los sulfatos de dichos cationes. A3. Yodo y bromo. Si están en cantidades apreciables, son óxidos a bromo 2 e yodo 2 al agregar ácido nítrico concentrado y en caliente. Métodos de eliminación de interferencias según su naturaleza. 1. Material orgánica no volátil. Se trata la muestra con 4 partes de ácido sulfúrico, 5 nitrógenos y una parte de ácido nítrico concentrado en una cápsula de porcelana y se calienta hasta el desprendimiento de vapores blancos de óxido de azufre, que van alrededor de 350 grados centígrados. La interferencia se elimina debido a que se oxida a óxido de carbono. La solución tratada debe quedar limpia, en caso contrario, previo enfriamiento, debe de tratarse nuevamente con ácido nítrico concentrado. 2. Aniones que precipitan con calcio 2 y bario 2. Para aquellos aniones de difícil destrucción, se trata la muestra con ácido sulfúrico concentrado y en caliente. De esta manera se les volatiliza o destruye. 3. Aniones oxidantes débiles y fuertes. Estos aniones son reducidos por acción del etanol en caliente. 4. Anión fosfato.
se utiliza el método de Herner-Fischer. Este se fundamenta en el hecho de que el fosfato férrico es el más insoluble de los fosfatos del tercero y cuarto grupo. Por lo tanto, en presencia de exceso de hierro, se forma este fosfato con preferencia a los demás. Si se trata de una marcha sistemática, se procede a precipitar el grupo 3A de forma habitual. Precipitarán así los hidróxidos del tercer grupo o fosfatos del tercero y otros grupos. El precipitado obtenido puede ser A. Precipitado gris blanquecino que puede contener hierro o no puede contener hierro. B. Precipitado pardo. Contiene hierro en exceso respecto al fosfato. Por lo tanto se forma hidróxido ferroso, adaptado de color pardo. En cualquiera de los dos casos, A o B, sobre una pequeña porción de precipitado, se procede a investigar la presencia de hierro en la muestra. En base a esto, al realizar el análisis de cationes, podemos encontrarnos con las siguientes situaciones. Luego de la disolución de la muestra. Muestra sin necesidad de tratamiento previo. Cuando los aniones de la muestra no resultan interferentes para los cationes que dicha muestra pueda contener, ni con los reactivos que se utilizarán para el posterior análisis de los cationes. Cuando la muestra posee aniones fácilmente eliminables, tales como carbonato de cobalto, óxido de azufre, etc., ya que estos aniones serán eliminados al acidificar la muestra para reprimir la posible hidrólisis de los cationes ácidos, tanto al empezar el análisis del primer grupo con el agregado de ácido clorhídrico, cuando la muestra ya es soluble en agua o bien si la muestra es solo soluble en ácido. Cuando el anión interferente es el fosfato, ya que éste se elimina si se realiza la marcha sistemática al llegar al tercer grupo o por reactivos generales al alcalinizar utilizando el procedimiento antes descrito, el método de Werner-Fischer. Muestra con tratamiento previo. Cuando la muestra contiene aniones oxidantes fuertes o débiles, en donde solo es necesario agregar un reductor fácilmente eliminable como por ejemplo el etanol. Una vez solubilizada la muestra y eliminadas las interferencias, se procede al análisis por marcha analítica clásica. Marcha analítica clásica. En la marcha analítica clásica se separan los cationes en grupos de acuerdo a cómo reaccionan frente a distintos reactivos generales y luego se les reconoce mediante el uso de reactivos específicos o ensayos en condiciones de la especificidad. La marcha clásica normalmente divide a los cationes en 5 grupos y cada grupo tiene un reactivo general de precipitación y requiere determinadas condiciones de precipitación. Grupo 1. Plomo, plata y mercurio. El reactivo general es ácido clorhídrico diluido. Los productos a obtener son cloruro de plata blanco, cloruro de plomo blanco y cloruro de mercurio blanco. Grupo 2. Mercurio, plomo, bismuto, cobre, cadmio. El reactivo general es ácido sulfhídrico, gaseoso o generado por hidrólisis de la tioacetamina. Grupo 2B, arsénico 3, arsénico 5, estaño 2, estaño 4, antimonio 3 y antimonio 5. Grupo 3A, hierro, aluminio, cromo. El reactivo general es el amoníaco, diluido en medio amonio. Grupo 3B, níquel, cobalto, zinc, magnesio. El reactivo general es tántalo, en medio de amoníaco y amonio. Grupo 4. Bario, estroncio, calcio. El reactivo general del grupo es una solución de carbonato de amonio. Las condiciones necesarias para la precipitación es medio alcalino, amoníaco y amonio. Grupo 5. Sodio, potasio, magnesio, amonio. Y no hay reactivo de grupo. Cromatografía. Es el método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva, produciendo manchas diferentes coloreadas en el medio absorbente. Está basado en la diferente velocidad con la que se mueve cada fluido a través de una sustancia porosa. Las experiencias en cromatografía se remontan a 1850, cuando Runge describió para el análisis de mezclas de colorantes aplicando gotas de colorantes en papel y notando la separación en diferentes colores.
Sin embargo, el crédito del descubrimiento de la cromatografía se la da al botánico Thiswitt, quien en 1906 efectuó la separación de pigmentos vegetales en un tubo conteniendo material absorbente sólido finalmente dividido. Clasificación de los métodos de separación en cromatografía. Cromatografía en papel. Fue desarrollado por Martin en 1944. Consiste en colocar en tiras de papel como soporte de una fase estacionaria acuosa, mientras una fase móvil orgánica se desplaza en la tira. Se utiliza gotas de la sustancia a separar cerca del punto donde partirá el desplazamiento de la fase orgánica. Cromatografía bidimensional. Es una variante de considerable poder de separación, ya que se emplean dos diferentes solventes aplicados secuencialmente para desplazar un solo compuesto. La gota del compuesto, generalmente un aminoácido o un péptido, se revela como una mancha en papel. El material revelador es usualmente ninhidrina o permanganato de potasio. Relación de frentes. La relación de la distancia recorrida por el compuesto entre la distancia que recorre el frente del solvente desde el sitio de aplicación se conoce como valor RF, relación de frentes. El RF es una constante importante para propósitos de identificación. RF igual a distancia recorrida por el compuesto por distancia recorrida por el disolvente. Naturalmente, los valores de RF para un determinado compuesto varían ampliamente con los cambios de disolvente. El valor de RF para un compuesto dado depende de su estructura y es una constante física de este, lo mismo que lo es su punto de fusión. Disolventes de elección. Cuando mayor es la polaridad de los compuestos, más intensamente se ven estos atraídos por el absorbente. Se puede establecer el orden aproximando de polaridad. Ácidos carboxílicos, aminas, alcoholes y tioles, aldehídos, cetonas y ésteres, halogenuros de aquilo y arilo, hidrocarburos no saturados y hidrocarburos saturados. La polaridad del disolvente influye asimismo en la velocidad de ascensión del soluto a lo largo de la capa de absorbente. A mayor polaridad del disolvente, mayor grado de ascensión del soluto por la placa, pudiéndose establecer un orden orientativo de polaridad crecientemente de los disolventes. Éter de petróleo, tetracloruro de carbonato, ciclohexano, éter etílico, acetona, benceno, acetato de etilo, cloroformo, etanol, metanol, agua, piridina y ácido acético. Materiales: bata y guantes, tubos capilares, frascos con tapadera hermética, 2 tiras de papel filtro 3 por 8 centímetros, regla, lápiz y tijera, cloroformo, hojas de beterraga y mortero con un pistilo. Procedimiento. Paso número 1. Macerar las hojas de beterraga en el mortero con un pistilo hasta extraer el pigmento color púrpura fuerte que éstas contienen. Paso número 2. Cortar 2 tiras de papel filtro de 3 por 8 centímetros y hacer una marca con un lápiz a 1 centímetro de la parte inferior. Paso número 3. Con la ayuda de un capilar de vidrio, colocar una gota de mezcla sobre la línea trazada en el cromatofolio. Dejar secar y repetir el procedimiento 10 veces. Paso número 4. Dejar secar las placas. Colocar en el frasco aproximadamente 15 mililitros de cloroformo. Tapar bien para que los vapores ocupen la atmósfera del frasco y evitar que se escapen. Paso número 5. Colocar las placas de papel con la muestra dentro del frasco de cloroformo. Dejar que el eluyente suba por capilaridad. Paso número 6. Cuando el nivel de disolvente se sitúe a unos pocos milímetros de la parte superior del cromatofolio, extraer este y dejarlo secar al aire. Marcar con un lápiz el nivel que ha alcanzado el disolvente. Como último paso, medir la distancia a la que ha llegado cada mancha y calcular el RF. Gracias.